Bienvenida al podcast del Millennial Physio por tercera vez. Esperemos que sea verdad eso de que a la tercera vez siempre va la vencida. Los espectadores muchos no lo sabrán, pero este es el tercer intento. Intentamos hacerlo ya 2 martes diferentes en directo y no pudo ser por problemas de conexión o no sé yo qué. Pero bueno, ahora espero que no haya ningún problema. Así que por tercera vez, antes que nada, ¿quién es Aurora y por qué le gusta eso de la fisioterapia y el ejercicio? Bueno, sí, por fin, por tercera vez. Bueno, básicamente soy fisioterapeuta y desde pequeña sufría dolor, en mi caso de rodillas. Lo fui pasando de bien a mal, lo fui llevando regular, a veces mejor. Entonces, bueno, básicamente empecé a conseguir información sobre lo que era el dolor crónico, realmente qué era exactamente, que me dejaran de hacer masajes en los cuádriceps para que no me doliesen las rodillas. Y bueno, más o menos por eso, en teoría, por ayudarme a mí o ayudarme en mi proceso, me empecé a meter más a fondo en lo que era el dolor crónico y a conocerlo. Y a día de hoy trabajo de manera diversa, pero digamos que mi nicho de pacientes más grande son personas con dolor crónico. Muy bien. Claro, esto es un poco déjà vu porque te iba a dar un poco la misma respuesta que ya te di en su momento, pero me parece curioso cómo a muchos de nosotros nos llega la vocación, ¿no? Por haber necesitado en nuestras propias carnes de tratamiento de fisioterapia. Y por volver a la misma pregunta que te llegué a hacer en su momento y que ahí se tuvo que quedar, Sí. ¿qué opinas, o mejor dicho, cómo le explicarías a todos esos profesionales que se piensan que el ejercicio es de ellos, que nosotros como fisioterapeutas también trabajamos con ejercicio? Yo creo que aquí hay dos vertientes clave, ¿no? La primera es que realmente la fisioterapia nace del movimiento, la enfermería, ¿no? Digamos que empieza a movilizar y empieza a hacer determinadas actuaciones con ejercicio o con movimiento, vamos a decirlo así, eh, para mejorar las patologías de personas, pues a lo mejor con algún tipo de neuropatía grave o algún tipo de enfermedad neurológica y luego poquito a poco, pues en las fracturas exactamente igual. Es decir, a nadie se nos pasa por la cabeza no trabajar de manera activa con cosas a lo mejor muy grandes o como fracturas o como un paciente neurológico o cosas así, pero relegamos, ¿no?, a que cualquier persona que nos venga con un poquito de dolor en el cuello, ya eso tiene que ser terapia manual y los fisioterapeutas solo nos dedicamos a eso. Sinceramente pienso que el movimiento sigue siendo movimiento, no puedes acotarlo y tenemos la capacidad y lo hemos hecho desde siempre. De todas maneras, creo que cada uno tiene sus herramientas y cada herramienta te aportará lo que necesitará en ese momento. Tú eres el profesional y tú eliges qué quieres hacer, qué piensas que le viene mejor. Y luego que si para una patología, que si se supone que es eso lo que estudiamos a nivel, por ejemplo, de dolor musculoesquelético a nivel de ciertas patologías, las guías clínicas te plantan el movimiento de primera línea y se supone que soy yo burocráticamente la encargada de saber sobre ese tipo de patologías y tratarlas. Entonces, no sé, no me parece que haya ningún tipo de discusión. No, no le veo el sentido. De hecho, yo siempre he trabajado con entrenadores y no he tenido ningún problema. Si había un caso de una patología más grave que ellos, por lo que sea, porque no lo hayan estudiado o lo que sea, me lo mandaban a mí y yo si había una persona que quería hacer rendimientos o posiciones o pérdida de peso, se los mandaba a ellos. O sea, es que no le veo el sentido a dividir esto. Totalmente. Por no hacer sangre y no quedarnos demasiado en el tema, comparto al final en resumen lo que has dicho, que es una discusión absurda. Y al final el que ha trabajado con preparador físico y sabe muy bien dónde están los límites de su competencia, seguramente piense como nosotros que esto es una discusión absurda. Dicho eso, has matizado bastante bien el tema de que estás más especializada en dolor crónico, entonces todas las preguntas van un poco ligadas a ese paciente con dolor crónico. Yo sé que es complicado, ¿no? Porque al final si cada paciente es un mundo, en pacientes con dolor crónico persistente, pues todavía más.
pero bueno, vamos a centrarnos un poco en ellos. Y una primera pregunta que me parece muy interesante y que se repitió bastante es que ahora, dentro de la dosificación de ejercicio, se habla mucho de intensidad tolerable o que el ejercicio siempre sea tolerable. ¿Qué es eso de tolerable y cómo se lo transmites tú al paciente? Yo, por ejemplo, ahí hay varias partes. La primera es saber a quién me estoy enfrentando, entre comillas, no es esa la frase, pero digamos con quién estoy trabajando. Como dices tú, son personas, pese a que tengan ambas dolor lumbar crónico, no lo van a afrontar igual. Siempre hay personas que son lo que se denominan afrontadores y personas que son evitadores. Generalmente no hay un término medio. Entonces, dependiendo de quién sea, es verdad que mi discurso cambia. Generalmente trabajo siempre con que ellos entiendan que en una rehabilitación en la que de por sí ya tienen dolor y más con movimiento que puede ser que les provoque miedo, les provoque una amenaza, pues quiero que entiendan generalmente que si su dolor base se agranda, digamos, o se exacerba más de un 4 o 5 de dolor, es decir, pasa, digamos, un umbral de aprobado, como digo yo, en dolor, no estaríamos por el camino bueno. Entonces les explico más o menos eso, les digo, oye, si aumenta tanto. Es verdad que, por ejemplo, con los afrontadores, que sería ese tipo de persona que le gusta tolerar el dolor porque piensa que es mejor para él, a lo mejor les digo que tenemos que plantearlo entre 3 y 2. Dependiendo de la persona, varío un poco. Pero sí que es verdad que aunque a lo mejor de primeras, a lo mejor el evitador que tiende a decirme que se exacerba mucho su dolor, como es normal y seguramente esté pasando, nunca cambio el ejercicio, es decir, siempre les digo que la idea de trabajar es evidentemente que no les duela, porque si no, no me sirve para nada la adherencia, es decir, yo no iría a un sitio en el que estoy una hora con la persona y una hora estoy sufriendo. La realidad o lo interesante de este tipo de pacientes es que disfruten del tratamiento activo, les guste, se lo pasen bien. Muchas veces un ejercicio puede ser hasta mejor que otro, no tanto por lo que se supone que está haciendo el ejercicio en sí, sino porque les gusta, porque lo disfrutan y porque va a hacer que luego, a la larga, esa persona quiera hacer ejercicio porque se le ha gustado. Entonces, si yo estoy todo el rato machacando con que, nada, no te preocupes porque sientas un poco de dolor, bueno, y sienten todos dolor, esa persona me va a mandar al carajo y no va a querer venir más conmigo. Y entendible, la verdad. Entonces no me gusta que sientan dolor con todos, pero tampoco me gusta cambiar todos los ejercicios siempre porque la persona aumente un poco el dolor. Entonces siempre intento pues a lo mejor variar un pequeño espectro del ejercicio, ya sea carga, ya sea repe o algún pequeño patrón, ya sea plano, ya sea disminución de altura, lo que sea. Digamos que siempre opto por cambiar algo del ejercicio y cuando veo que es que ni por asomo se puede, pues ya cambio el ejercicio completo. Pero yo a ellos se lo explico, les digo, lo que quiero es que aprendáis, os expongáis a este ejercicio y vayamos poquito a poco. Si yo te lo cambio del tirón, al final en tu día a día lo que vas a hacer es evitar todo lo que te suponga un problema y volver a hacerte tu cárcel. Si lo que queremos es salir de esa cárcel, que es el dolor, pues tendremos que ir exponiéndonos poquito a poco. Entonces no cambio el ejercicio completo, pero no quiero nunca que estén toda la hora o todo el proceso teniendo dolor. Me parece, además que no cambia nada. Si se supone que yo lo que quiero es cambiar la asociación entre dolor y movimiento y siguen sintiendo muchísimo dolor al hacer el movimiento, no me está sirviendo. Totalmente. Además, me gusta mucho el matiz entre afrontadores y evitadores porque deja claro algo con lo que estoy de acuerdo, que es que, claro, dolor tolerable sí, pero el dolor tolerable para cada uno es una cosa diferente y es importante remarcarlo. Y por alusiones, te lo voy a preguntar más adelante, pero ya que has hablado de la adherencia al ejercicio, ¿cuáles serían tus tips que tienen más presentes en consulta de cara a favorecer esa adherencia al ejercicio con tus pacientes con dolor crónico? Pues primero saber lo que les gusta o lo que les ha gustado hacer. Es decir, esa persona que a lo mejor, oye, pues de chica ahora mismo no hago nada porque la vida se me cae encima, ¿vale? El discurso generalmente suele ser muy catastrofista, pero a lo mejor le sacas que de chica, pues yo que sé, le gustaba el voleibol, le gustaba el baloncesto, le gustaba
yo qué sé, cualquier cosa, ¿vale? Me da exactamente igual el tipo de ejercicio que le gustase. O que hiciese senderismo en su época o lo que sea, me da igual. Por ahí, digamos, el primer tip a coger. Si esa persona, por lo que sea, te dice que en sus tiempos mejores le gustaba el baloncesto, lo siento muchísimo, pero sí o sí, en mi tratamiento va a haber una canasta y un balón de baloncesto. Porque va a ser lo que le recuerde, lo que le anime, lo que haga que para esa persona sea significativo. Digamos que normalmente las personas con dolor crónico pierden su yo. Es decir, para ellos el dolor hace que ya no sean ellos. Y ese discurso te lo dicen, y dices, es que ya no soy yo, es que yo no soy esta. Digamos que el dolor ya es más. Entonces, recordarles con el ejercicio que son ellos y que eran realmente ellos, me parece una baza muy buena a nivel de adherencia y a nivel de significancia para ellos. Luego, cosas que quieran hacer, o sea, no solo lo que hacían, sino, oye, pues me impide mucho ponerme un sujetador, me impide mucho levantar a mi nieto, me impide mucho tender, o sea, cosas, digamos, no tanto que puedan evocar su pasado, sino que les sientan a ellos, pues básicamente capaces en la vida diaria. Al final son personas que tienen una autoeficacia muy baja generalmente y una dependencia muy grande. Entonces, la segunda parte sería a corto plazo conseguir esos objetivos mínimos súper significativos en su día a día, porque van a hacer que evidentemente se adhieran. Y la tercera, y para mí es una de las más importantes, que la persona se divierta, que se lo pase bien, que no esté con la cara angustiada de vengo aquí porque es lo que tengo que hacer para mi dolor, sino que sea, oye, vengo aquí porque lo disfruto, porque realmente me lo paso bien, veo que soy otra yo y veo que vuelvo a hacer lo que no hacía, ¿no? Digamos que esa persona al final se ve ahí. Eso es. Bueno, pues así en resumen otra vez, básicamente has dicho que le guste, que se divierta y algo que te ligo con la siguiente pregunta y que me parece muy importante, que es que lo quieran hacer, ¿no? Y marcar objetivos a corto plazo. Entonces la pregunta ahora es, ¿y qué hacemos con los que no tengan objetivos a corto plazo o no lo quieran hacer? Ahora ya me desvinculo un poco del mundo clínico, ¿no? Con el tema de trabajar con futbolistas, pero yo recuerdo cuando trabajaba en clínica que era muy habitual ok, a ver cómo le explico a mi paciente que se tiene que mover cuando él considera que salir a caminar todos los días media horita ya es suficiente ejercicio. Entonces, con ese tipo de pacientes que de primeras te van a poner muchas barreras de cara a entender que el abordaje activo es la mejor opción, ¿cómo lo sueles manejar? Muchas veces a nivel de, o sea, a nivel de la persona que piensa que ya hace la actividad que tiene que hacer, en el momento en el que le pones X ejercicios relativamente sencillos, como yo que sé, levantarme de una silla sin las manos, sin apoyarme, o subir un escalón un poquito más grande, o cualquier tipo de cosa así, generalmente cuando se ven limitados es cuando dicen, hostia, tengo un generalmente los de dolor ya te vienen con esta limitación, ¿no? Pero si es ese tipo de paciente que a lo mejor no piensa que la tenga o no piensa que vaya a tirar de ahí, en el momento en el que le expones una limitación de tú decir, oye, es curioso que no puedas hacer esto o que te limiten tu día a día, no sé si lo ves normal, que no puedas subir escaleras y siempre estés subiendo un ascensor, realmente, generalmente te plantan ellos la limitación o el objetivo, ¿no? Me he encontrado con pocas personas que no lo hagan. Pero sí que es verdad que me he encontrado con personas que de repente se dan cuenta durante la terapia que están limitados durante la terapia activa, como diciendo, oye, ¿por qué no consigo esto? ¿No? Que tengo esta edad y ahora me veo aquí y no llego a nada. Generalmente es un discurso relativamente cómodo el del ejercicio, a la hora también de la inflamación que disminuye, de cómo se suelen encontrar, mejoras activas muy rápidas en el momento en el que hacen dos o tres cosas con el hombro, por ejemplo, que está congelado, de repente le lanzas dos pelotas y llega el hombro hasta arriba y dicen, hostia, el ver que tenían miedo a mover esa articulación y de repente la mueven y se sienten bien moviéndola, generalmente a mí me suele funcionar. De todas maneras, en mi caso sí o sí tienen que ir a rehabilitación activa. No, ahora mismo ni siquiera tengo la posibilidad de hacer pasiva. O sea, Claro, de hecho, sin quererlo, ahí entraría el cuarto consejo para favorecer la adherencia para mí, que es tan simple como que hagan el ejercicio en consulta, sí, porque
el trabajo en clínica también está muy asociado, que yo eso alguna vez también lo critico en redes sociales, sí, sí, tú necesitas trabajo activo, pero como aquí vienes a por mimos, yo te doy 90% de mimos y luego 10% de trabajo activo y te lo pauto para casa. Y luego el paciente no lo hace. Claro, no te jode y encima le echamos la culpa. Claro. Si haces A mi eso, gusto, a mi gusto eso generalmente no sirve para nada. Aunque sea una persona, a lo mejor si es una persona súper cuadriculada y que lo lleva a rajatabla y que tú lo ves, vale, estupendo. Pero generalmente mi tipo de paciente, por ejemplo, ya hubiera salido de ahí, si fuera así, por decirlo así, ¿no? Entonces, no creo que sirva y luego que, tío, que nada más que te tienes que ir a las guías clínicas, o sea, que te pone las guías clínicas, dolor lumbar, ¿qué pone como primera línea? Consejo, ¿qué pone como primera línea? Educación, ¿qué pone como primera línea? Ejercicio. No puede ser que el 90% de nuestro tratamiento se base en masaje, que lo que pone en las guías clínicas es segunda línea o como terapia coayudante. Y dependiendo ya si le metemos acupuntura o todas las movidas, que es que casi inconsistente, vamos a decir. Entonces, si tengo una guía clínica que está ahí, que todos la podemos ver, que es lo que se debe de hacer, ¿cómo va a ser que mi 90% de mi tratamiento vaya encaminado a algo que no es necesario? O sea, es que la palabra grande sería no es necesario. ¿Que se puede hacer? ¿Que hay gente con la que le beneficia? Por supuesto. ¿Que no está mal? No está mal. Pero que el 90% de tu tratamiento vaya destinado a eso cuando la evidencia y todo nos apunta a que lo mejor sería el movimiento, no tiene sentido que relegues el 10% al movimiento. Y más cuando la persona tiene miedo a moverse. Si no se mueve contigo, no se va a mover porque le va a dar miedo, porque en cuanto tenga dolor lo va a echar atrás, porque no va a querer hacerlo. Se tiene que mover contigo y se tiene que mover en un contexto seguro de primera, porque para esa persona casi ningún contexto será seguro. Entonces, el no otorgar ese contexto seguro y el no hacerlo con esa persona sería ir para atrás. Sé que de primeras es difícil y más cuando tienes, digamos, una clínica que representa todo lo pasivo, pero creo que ahí está el cambio. Que lo primero que entren por la puerta no sea la camilla, la tal, sino que vean una zona donde poder exponerse al ejercicio y luego, si lo necesitan, pues para mi gusto el 10 o el 15% sí podría ser la terapia pasiva. totalmente. Me reía cuando has dicho lo del masaje porque me he acordado de un compañero que el otro día, en una mini crítica que hice al masaje, porque es que tampoco ni una crítica, me dijo que no entendía por qué criticábamos el masaje, que el problema no era hacerlo, el problema es que hay muchos compañeros que lo hacen mal y por eso no tienen los beneficios que tiene. Pues claro, el tema estará ahí, a raíz de lo que decías, que este tipo de compañeros es posible que tampoco tengan muy en cuenta las guías clínicas o no sepan ni de lo que hablamos y eso también es un problema. Pero bueno. No hagamos sangre tampoco aquí. Comorbilidades, que eso también se repitió bastante. Al final, el paciente con dolor persistente o crónico muchas veces pues viene con una historia clínica acompañada de diferentes comorbilidades o sensación de fatiga o diferentes etiquetas diagnósticas. Contestar en general es muy complicado, entonces, dentro de estas comorbilidades o de variables psicológicas o sociales, ¿cuáles serían las que más te limitan a ti el abordaje activo? Que digas, oye, pues con este tipo de cuadro de paciente con dolor persistente me cuesta mogollón porque con este problema es más complicado. A ver, casi todas las comorbilidades mejoran con el ejercicio, o sea, es como la panacea, es como la pastilla que para todo sirve realmente, porque diabetes te mejora con el ejercicio, inflamación crónica sistémica te mejora con el ejercicio, casi todo realmente, o casi todas las comorbilidades comunes mejoran con el ejercicio, cualquier neuropatía, etcétera, etcétera, etcétera. O sea que por ahí pues tienes un discurso que dar bastante largo de tú decir, oye, es que todo mejora, casi todo a nivel hormonal, a nivel, pero incluso a nivel de depresión, a nivel de ansiedad, el ejercicio es capaz de mejorar. De hecho, se usa como tratamiento. Evidentemente necesitamos una terapia psicológica, pero ayuda muchísimo, ayuda a nivel hormonal, a liberar o secretar tanto dopamina como serotonina, etcétera, etcétera. Entonces, todo esto puede ayudar incluso a esa parte. O sea, partiendo de la base de que el ejercicio nunca va a agravar casi ninguna de las comorbilidades, por no pillarme los dedos, pero te diría que ninguna. Partiendo de esa base,
la peor que me he encontrado, digamos, ha sido el sentimiento de no avance, es decir, pese a avanzar, la persona es tan catastrofista que no se da cuenta de que está avanzando. De hecho, yo he plantado escalas de funcionalidad, de catastrofismo, etcétera, etcétera, de autoeficacia, que han mejorado considerablemente en puntajes bastante altos, o sea, bastante altos, hablando de medias de estudios mucho más altos, ¿vale? Y la persona no era consciente. Si tú le preguntabas si había mejorado, te decía que, bueno, a ver, hago más cosas. Y era como, a ver, Gordi, haces más cosas. No te levantabas literalmente porque no podías y ahora casi eres capaz de pegar un salto a un cajón. O sea, no es que hagas más cosas, es que has aumentado considerablemente. Entonces, ese catastrofismo muchas veces es uno de los que más me cuesta bajar y es uno de los que más complicado veo. Y luego a nivel de depresión, evidentemente, no por lo complicado que pueda ser, sino porque no tengo ninguna herramienta y muchas veces no me dejan entrar a nivel de ayudar en el sentido de derivarlos a un terapeuta. De hecho, yo llego una a la que le dije, escúchame, el dinero que te estás gastando en mí, por favor, deja de gastártelo en mí. De hecho, le quité el bono porque el bono era más largo y le dije que ese dinero tenía que ir hacia un psicólogo o una psicóloga porque ya había competencias que no eran las mías, ya había, bueno, pues pensamientos suicidas, un plan muy estipulado, etcétera, etcétera. Entonces, creo que también tenemos que saber dónde están nuestras banderas rojas, no solo para una cauda equina o no solo para un cáncer o una infección, sino también a nivel psicológico, que creo que en este tipo de pacientes son las que más frenan, con diferencia. Pero ese Totalmente. sentimiento de no avance, ese es el peor, aunque objetivamente cualquier persona te pueda decir que avance, pero esa persona no lo sienta. Por eso mismo que has comentado últimamente, yo he dicho también muchas veces eso de que los fisios honestos no vamos a ser millonarios nunca, porque hay muchos pacientes que no podemos ayudar y muchos otros que realmente creen que necesitan ayuda y no la necesitan. Y muy ligado con eso, otra pregunta que es muy interesante, aunque yo sé que es complicado contestar, es, ¿se puede ayudar a todo el mundo? Porque últimamente veo mensajes que llegan, especialmente de la gente que divulga con todo lo que tiene que ver con dolor y demás, en que hay muchos casos en los que no es que nos resignemos, sino que tenemos que aceptar que o sea, muchos pacientes, perdón, con dolor persistente, aunque mejoren su función o aunque mejoren cómo gestionen ese dolor, van a seguir con dolor, igual no de por vida, pero durante mucho tiempo. Entonces, ¿cuál es tu opinión con respecto a eso? Creo que, digamos, o sea, la pregunta es al final, ¿se puede ayudar a todo el mundo? Creo que sí, que la respuesta es sí, se puede ayudar a todo el mundo, pero creo que quizá no como la persona quisiera o no llegar al punto al que ideal que la persona quisiera. Creo que el problema está en objetivos y en expectativas. Hay objetivos muy irrealistas. Yo me he encontrado a personas de 80 años que quieren volver a hacer senderismo por la montaña y a correr por la montaña como cuando tenían 40, pero ahora con una artrosis grado 3, grado 4, después de una viudedad y encima sin haber hecho ejercicio durante 20 años. Entonces, ¿puedo ayudar a esa persona? Sí, porque puedo ayudarla. ¿Va a conseguir el objetivo que quiere? No. Creo que ayudar lo que es ayudar, podemos ayudar, quizá no yo, quizá Perico, quizá Maripili, es decir, quizá mi ayuda es derivarte a otro terapeuta, ya sea psicólogo, ya sea, me da igual, ¿vale? El que necesites. Y con eso te he ayudado, porque te he ayudado. Ahora, ¿hemos conseguido lo que queríamos? ¿Hemos llegado al objetivo? No. Quizá puedo ayudar a todo el mundo, pero no de la manera en la que todo el mundo querría o a donde todo el mundo querría llegar. O cómo me haría a mí sentir de manera más satisfactoria, ¿no? En este caso. Eso es. Vale, has comentado antes grados de catastrofismo, así que aprovecho para preguntarte cómo valoras tú esas variables más relacionadas con las variables psicológicas, que se suele decir,
en un paciente con dolor persistente? Por ejemplo, Yo hablamos de les paso, catastrofismo, ¿no? Kinesiofobia e hipervigilancia. yo les paso las escalas, o sea, las escalas ECD, escala de catastrofismo del dolor. Yo llego y primero hago una valoración, que en mi caso es una valoración gratuita, yo me pego una hora charlando con la persona, viéndola tal cual, no sé qué, y luego le planto si quiere empezar o no conmigo, evidentemente, después de todo lo que le he podido contar, de aunar objetivos, etcétera, etcétera. Y una vez después de eso, digamos, ya la primera sesión, por así decirlo, en base a lo que he visto en la valoración previa, pues me decanto por algunos test u otros. Generalmente hago casi siempre tres test. Suele ser dos de variables más psicológicas, digamos, tipo catastrofismo, kinesiofobia, autoeficacia, etcétera, etcétera. Depende de por dónde me pille la valoración anterior o por dónde vea que flaquea más esta persona, me interesa más uno u otro. Y luego siempre uno más funcional. Digamos, por ejemplo, en dolor lumbar el Oswestry o lo que sea, que me mida más capacidades funcionales o calidad de vida del día a día. Digamos que siempre eso, hago un mínimo de dos o tres más o menos, en base a lo que he visto en la valoración. Esa es mi forma, digamos, aparte de lo que te da la vida hablando, ¿no? A nivel empático en este caso, aparte de lo que te cuenta el paciente, que por supuesto es muy importante, digamos, de objetivizar esas variables en este caso y que esa persona sepa por qué lo estoy haciendo, yo charle con ella, me dé un poquito pie y entonces tener también algo que plantarle, sobre todo con esos objetivos irrealistas, con esas cosas de no avanzamos, con todos esos comentarios que a ti te chocan, pues plantarle luego esos, volver a hacérselos exactamente igual y generalmente la mejora es siempre, ¿vale? Pero bueno, volver a hacérselo y decirle, oye, pues has mejorado en esto, ya no piensas esto y centrarme un poco ahí por si, bueno, pues eso, por si acaso ciertas variables no están mejorando tanto o la persona no se da cuenta. Pero siempre lo hago. Muy bien. Muy importante al final, cuanto más objetivizas, obviamente, y más variables tienes en una primera visita, pues luego más fácil, como bien dices, es saber si el paciente está yendo hacia donde queremos o no. ¿Y qué herramientas utilizas para trabajarlas? Porque ahora es muy sonado también lo de desviar el foco atencional, ¿no? Y dentro de esa premisa que te puede ayudar en diferentes variables de este tipo, hay diferentes herramientas. ¿Tú qué tipo de herramientas sueles utilizar para ello o cómo sueles plantear las tareas o A ejercicios? nivel de ejercicio de trabajo activo, Sí. vale, yo sí trabajo con foco externo generalmente y sinceramente, o sea, yo es lo que se me ocurre. A mi gusto intento o a mí me han enseñado a fomentar la creatividad en el entreno. Entonces, generalmente, pues a lo mejor hay veces que me reduzco el número de implementos e intento crear de ahí o me centro en, pues eso, imagínate, pádel, ¿qué le gusta el pádel? Oye, el próximo día te traes la pala, sí o sí. Yo me llevo las pelotas e intento implementar dentro de una exposición gradual al movimiento que le tiene más miedo o al que más le duele, implementar esos focos externos que en este caso serían con cosas significativas de su día a día. Ejemplificamos pues eso, pues una pala de pádel y una pelota o lo que sea. Sí trabajo mucho esa distracción y sí que es verdad que lo intento hacer pues eso, con cosas significativas. Al final simplemente me baso en lo que más le molesta, el gesto que más le duele, el que más amenazador le parece y a partir de ahí juego, por ejemplo, con eso, con el foco externo. También juego a veces con la fatiga porque en muchas personas me parece interesante, en otras no, en otras importante no. Pero hay personas en las que sí que me parece importante trabajar con la fatiga, sobre todo si generalmente el dolor les salta cuando están más fatigados, en otra juego con... Dependerá mucho de la sintomatología que me refiera a la persona en este caso. Pero sí que es verdad que en mi caso, pues todo lo que sea implementos que le sean significativos, el gesto más significativo para esa persona, pero de manera que el foco sea externo. Y yo, por ejemplo, trabajo mucho con juegos, es decir, no con repes, no 3, 4 repes, sino algún tipo de ejercicio que genere algún tipo de reto, algún tipo de desafío, que esa persona, quieras o no, tenga que explorar el movimiento de alguna manera o tenga que
en vez de que yo se lo paute y sea algo muy fijo y muy estructurado, que esa persona sea capaz de explorar dentro de su variabilidad de movimiento cómo hacerlo o cómo llegar a, oye, pues este es el desafío que me han propuesto. Vale, pues hasta aquí llego. Entonces también juego mucho con retos, que luego hay personas con las que voy a, digamos, entrenamiento de alto umbral, pues porque esa persona necesita verse fuerte y es como, pues meto hierro, meto pesas y a fuego. Dependerá mucho de la persona. En personas con fibromialgia, por ejemplo, me ha servido mucho el meter mucho hierro, el que esa persona se vea muy fuerte y a lo mejor sí trabajar con repes. Por eso te digo que en muchos casos depende. Creo que te da el ver más o menos a la persona en la primera etapa. Pero me ha parecido muy, muy importante que comentar lo de la creatividad, porque a mí me pasa y yo estoy totalmente de acuerdo. Y yo creo que muchas veces la inseguridad nos hace creer que si esos ejercicios no están en un paper o los he visto en alguien de Instagram, es como que no estoy haciendo los ejercicios bien. Y a mí en el fútbol me pasa, es un contexto muy diferente, pero al final yo me invento un mogollón de tareas y de ejercicios. Y ahora con mi alumna de prácticas me pasa que muchas veces me dice, hostia, pues este ejercicio está muy guay, o ¿dónde has aprendido estos ejercicios? O es como, tío, no los he aprendido en ningún sitio. Al final tú tienes un tipo de paciente con un tipo de lesión y tú te planteas unos objetivos y lo mezclas Ahí todo y está. dices, pues aquí, Es como, ¿qué quiero conseguir? Es decir, ¿quiero conseguir una flexión lumbar sin que el paciente se dé cuenta de que está haciendo una flexión lumbar? Crea. eso ¿Qué es, quiero conseguir? Es que ya dependerá, ¿no? Una rotación interna. ¿Cuál es la sintomatología del paciente? ¿Cuál es el objetivo del paciente? Y en base a eso, ¿cómo puedo conseguirlo con los implementos que tengo en la sala? A mí hay veces que el globo me ha dado más juego que la mancuerna. Es que eso es, dependerá en todo caso. eso es. Pues me parece muy importante reforzar esto para que el resto de compañeros entiendan que están siempre para mí como eso, que es que tú te planteas unos objetivos. Con esos objetivos tú planteas una tarea y luego retestas. ¿Los objetivos se han cumplido? Sí. La tarea está cumpliendo su función, por muy random, divertida o rara Es que que te parezca. Es que es así de simple. Y al contrario, más de lo mismo. Si el ejercicio es un circo y no está cumpliendo su función, pues te diré que es un circo porque no está cumpliendo su función. claro, sí, hay veces, es como te he dicho, hay veces que simplemente a esa persona que tiene fibromialgia, oye, que lo que quiere es verse bien con una barra detrás de la espalda haciendo una sentadilla. Pues a jopo con eso, ¿sabes? Si ella se siente Claro. fuerte así, no me hace falta tampoco, pues por ejemplo, no me hace falta generar un juego o un desafío que dependerá mucho. A mí me gusta, me hace sentir más creativa. Yo siempre me he juntado con gente súper creativa y evidentemente ayuda ver ciertos vídeos porque dices tú, hostia, qué guay esto. Pero del qué guay esto al en qué me beneficia esto con este tipo de pacientes. Si yo sé que el paciente quiere esto, ¿cómo puedo sacar de aquí algo que realmente tenga significancia para mi paciente? Porque muchas veces es como los 4 ejercicios para condromalacia y tú, ¿para qué qué? ¿Para qué de cuál? ¿Sabes? Es que es No, a lo así, es mejor para la que condromalacia es de así. Pepe, pues bueno, y para la condromalacia de Mari Carmen no, y a lo mejor me sirve uno o tengo que cambiar muchas variables de ese para que sea algo significativo para mi persona. Claro. Entonces, bueno, creo que me gustaría más ver más creatividad, aunque de primeras entiendo que se siente una muy, muy insegura. Y yo, pues nada, pues simplemente empiezan un poquito más analítico y ya de ahí vas intentando crear. Totalmente. Ya te digo, y soy pesado, pero insisto en que creo que es súper importante que haya quedado esto claro, porque estoy convencido que muchos a la hora de dosificar se sienten inseguros por el hecho de decir, es que no sé si estos ejercicios son buenos. Y al final el que sea bueno o no depende del paciente que tienes delante. Es que es tan simple Total. como eso. Vale, vamos a ir cerrando. Iba a hacerte una última pregunta, pero creo que vamos a hacer última pregunta despedida, porque yo creo que la pregunta da para ello. Yo normalmente dejo al invitado que haga una reflexión sobre el episodio y cuando él acaba ya se cierra. Pero la última pregunta que te iba a hacer iba relacionada con el tema de cómo empoderar al paciente cuando es persistente, cómo hacer que trate de mejorar su autoeficacia. Entonces, me gustaría que hicieras una reflexión sobre eso, cómo lo tratas de enfocar tú y cuando acabes,
damos por finalizado el episodio. Ya te Vale. adelanto y te digo de nuevo que 1 millón de gracias por haber aceptado la A invitación. ti, a ti por invitarme. Bueno, yo en ese caso soy un poco la reina de los reforzadores positivos, la verdad. Soy un poco esa persona que está siempre, digamos, reforzando en el sentido de, joder, qué bien lo has hecho, mira dónde estamos, hemos conseguido no sé qué. ¿Te acuerdas que este ejercicio no te salía o te molestaba y ahora sin más se te da genial? Yo soy un poco ese tipo de persona, la verdad. Soy muy, muy reforzadora y sobre todo mi tipo de paciente lo necesita muchísimo. Se sienten muy frágiles, todo su entorno le ha fragilizado de locos, se sienten muy dependientes. Entonces el hecho de conseguir que, por ejemplo, se pongan una media, porque a lo mejor esa flexión anterior de cadera, rotación, le molestaba muchísimo, pues es como, Dios, qué bien que lo has conseguido, tal, ahora ya podemos subir al cajón, mira dónde estamos. Siempre, digamos, pongo ejercicios también en los que puedan verlos como un mini reto, en el que en la siguiente sesión yo pueda mejorar un poco ese pequeño objetivo y a partir de ahí tirar. Pero digamos que refuerzo positivo es mucho mejor que el castigo. Siempre a nivel de aprendizaje, así que en ese sentido siempre. Y todo lo que podáis hacer que vaya destinado a que sea esa significancia para esa capacidad funcional en su día a día, ya sea ponerme un sujetador o ponerme unas medias, ese va a ser lo más importante de primeras, porque va a ser el que empodere y el que más suba de primeras.